Buenos días a Diario de Pandemia, a una edición más, este domingo 29 de agosto. Tenemos un programa muy especial y para empezar tenemos a toda la bancada del Partido Morado. Tenemos a Edward Málaga, Flor Pablo y a Susel Paredes, a quienes les doy de frente la bienvenida para hablar sobre el voto de investidura que recibió el gabinete presidido por Guido Bellido, donde con 73 votos a favor y 50 en contra, donde se encuentran aquí los tres que votaron en contra del voto de investidura de Guido Bellido. Él obtuvo la investidura y por ende se sienten fortalecidos, sobre todo el ala más radical del partido que dirige desde las sombras Vladimir Cerrón, mientras que en Palacio de Gobierno se encuentra el presidente Castillo. Bienvenidos a los tres. La primera pregunta me gustaría que le responda cada uno. No se alarguen, chicos. Este es el voto. ¿Por qué el voto y por qué ahora están ustedes en redes diciendo, digamos, son morados y no naranjas? Empezamos, por favor, con Susel. Mira, nuestro voto es morado y no es naranja porque no somos, no tenemos una concepción fujimorista de la realidad. Nosotros somos demócratas, los tres somos demócratas, somos liberales, creemos en las libertades y los derechos de las personas, creemos en una sociedad de libre mercado y creemos en la palabra de la gente. Y nuestro voto ha sido que no, porque muchas de las cosas que dijo el presidente no están en la exposición del plan de gobierno, del plan del gabinete. Hay omisiones inmensas. La propia conformación del gabinete es un mensaje para las mujeres, es decir, yo pongo 2 mujeres, entonces no podíamos votar por eso. Y hay gente de izquierda que nos critica, pero bueno, ellos han votado por Verónica Mendoza. Nuestro voto es morado, es un voto de centro, es un voto que se afirma en la socialdemocracia y que le dice al presidente, estamos vigilando y tampoco es que estemos contentas como han venido funcionando las cosas. Y por eso no le hemos dado la confianza. Flor. Gracias, Paola. Mira, nuestro voto es un voto de, efectivamente, que no le hemos dado la confianza por una razón, porque en realidad queremos que haya un llamado de atención y una reflexión por parte del gobierno. Nosotros en un momento, al inicio, intentamos, por la gobernabilidad, armar una lista multipartidaria para la mesa directiva. Y ahí que nos dijeron que éramos comunistas, ¿no? Que ya éramos parte del partido de gobierno, oficialistas y demás. Y en realidad no, lo hicimos por principios, como lo hemos hecho ahora. Y nuestros principios son y serán favorecer la gobernabilidad. En este momento, votar en contra de la confianza también va en esa línea, porque el gobierno tiene que escuchar, más allá de que se le haya dado la confianza, de que definitivamente la conformación de este gabinete y especialmente quien lidera este gabinete, el señor Bellido, que representa el ala más dura de este gobierno con el liderazgo del señor Cerrón, no facilita la confianza en las instituciones políticas, en la sociedad, y lamentablemente va a tener un impacto durísimo en las decisiones y en el curso también de la economía, que es lo que preocupa en este momento, cómo reactivamos la economía, cómo reactivamos una serie de procesos productivos en el país, ¿no? Nosotros hoy día, para algunos hemos votado del lado de la derecha, pero nosotros nos mantenemos firmes en que hemos votado por principios, así como en su momento los apoyamos para armar una mesa directiva multipartidaria para que se pueda gobernar mejor. Así hoy día le decimos no para que entiendan que tienen que hacer los esfuerzos para gobernar mejor. Y ojalá, nosotros hemos pedido todo el rato, por favor, reconsidere, señor presidente, haga el cambio el señor Bellido, usted también recapacite. No ha habido la autocrítica, no ha habido la escucha a estos planteamientos y bueno, entenderán que uno no es que dice las cosas y luego hace otras, ¿no? Lo que suele a veces ocurrir en nuestra política tradicional. Decimos esto no me parece, pero a la hora de votar hacemos todo lo contrario. Eso no somos los morados. Nosotros somos consecuentes con nuestras decisiones y eso ha sido este voto. Y por supuesto, eso no nos convierte en opositores ni obstruccionistas, ¿no?
nos convierte, sí, en una oposición constructiva. O sea, no en una oposición por oposición, en una oposición que va a estar vigilante y que va a estar también diciendo por dónde se tiene que ir en las áreas de especialidad de cada uno de nosotros. Gracias. Ed. Sí, Pau, nuestro voto ha sido un voto razonado, crítico e independiente. Y eso significa que no hemos recibido la orden de nadie de votar así, no hemos pactado ninguna alianza, no hemos negociado ningún favor, ningún ministerio, no hay cartas bajo la mesa. Todo está claramente dicho y hecho. Y también lo que hay que dejar en claro, además de lo que han dicho mis compañeras, es que se ha votado evaluando el gabinete y evaluando sus políticas públicas. Y aquí no es que déjenos trabajar y, uy, qué pena, ¿no? No es un voto por pena, Pau. Aquí hay que votar por el país, por la meritocracia, por el desempeño y, francamente, buena parte del gabinete no está a la altura de los retos del país. Ese es el criterio básico. Si le gusta a la derecha, si le gusta a la izquierda, nosotros no vamos a votar nunca por complacer a un grupo político. Vamos a votar pensando en lo que creemos es mejor para el Perú, y eso es lo que hemos fundamentado. Así que si alguien se pone a reclamar o a llorar porque cree o alucina o no se imagina, pues nuestras razones están expuestas, no hay más, somos absolutamente transparentes. En los últimos 3 meses, la identificación ideológica con la derecha ha bajado 10 puntos y ha aumentado 9 puntos el centro. Ustedes ahorita están en ese centro aplastado por la extrema derecha y la extrema izquierda. ¿Cómo digamos, hacerse paso, digamos, en esta, digamos, sandwichito donde está el centro aplastado para poder, digamos, seguir creciendo y que la proyección vaya más allá de lo que están haciendo cada uno en el Congreso, ¿no? Quisiera que aquí sí solo me responda uno, el que quiera, porque necesitamos... bueno, coges tú, porque los 3 vamos a querer hablar. No, entonces los 3, de frente. ¿Cómo hacer para fortalecer el centro que ha sido aplastado en esta segunda vuelta y que, por lo que vemos, todavía sigue siendo aplastado y incomprendido por los mismos votantes que me imagino que tienen ustedes desconcertados a algunos votantes que no entienden por qué han votado en teoría en contra de este gabinete y se han alineado con partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País? Es que no nos hemos alineado con nadie. Hemos afirmado nuestra posición principista y doctrinaria. Nosotros somos socialdemócratas, somos de centro, y eso tal vez no se comprende en una sociedad que ahora ha sido polarizada por 2 partidos acusados por ser organizaciones criminales. Nos afirmamos en la honestidad, nos afirmamos en decir lo que pensamos, nos afirmamos en las propuestas y nos afirmamos en no poner en riesgo, como a mí me ofendió horrible lo que dijo Rosa María Palacios, que los congresistas y Curwen también, no, la quincela vale más que los principios. Nosotros hemos demostrado, porque además los 3 somos profesionales y trabajamos en lo que sabemos, entonces tampoco hay un intercambio por nuestro voto. El centro es respeto de derechos, respeto de economía social de mercado, respeto al libre pensamiento, respeto a que hagas las cosas de acuerdo a la ley. Y también es la negación a la corrupción, la negación a las repartijas y la negación a la delincuencia. Eso es el centro. El centro es amor por el Perú puro y duro. Ed. Gracias, ¿Qué quería hablar? Sí, yo creo que es una pregunta interesante para el análisis. No te puedo decir cómo vamos a hacer para fortalecer el centro, hay muchas maneras seguramente, pero lo interesante, creo yo, del análisis, me llama la reflexión, es que el resultado de tener pocas personas de centro en la política en este momento, en la política visible, es que la campaña ha sido tan emocional, tan emotiva, tan sujeta a miedos, histerias, pánicos, que se ha perdido mucho la capacidad de mantener la calma, la capacidad de analizar críticamente, con responsabilidad. Y yo creo que, increíblemente o paradójicamente, los partidos de los extremos, por así llamarlos, del extremo derecho-izquierdo, no representan a la mayoría de los votantes, ¿no? La elección, las 2 rondas de elecciones han demostrado que finalmente se llegó al poder en una disputa con 2 propuestas que no eran mayoritarias en ningún caso. Entonces, lo que ha pasado es que ahora
a nivel población hay un gran volumen de votantes y ciudadanos que están más alineados con el centro o no, quizás están identificados con una postura o con la otra. Yo creo que la oportunidad es justamente para los políticos del centro de representar, de contactar, de comunicarse con ese rebaño que no tiene pastor, por así decirlo, ¿no? Por esa comunidad que no se ve representada y que quizás si nos dan la confianza a nosotros también podríamos con mucho gusto entablar esa comunicación y tratar de fortalecer esas ideas. Flor, ¿quieres añadir algo más o pasamos a la Sí, yo siguiente creo que pregunta? estamos en un tiempo también donde hay la necesidad de un centro, y eso significa una moderación. ¿Y qué guía la moderación? La moderación lo guía la búsqueda del bien común, la búsqueda de fortalecer un sistema democrático, un país para todos, ¿no? Y creo que el centro también, nosotros representamos un centro, pero no necesariamente ese centro está bien dibujado en las fuerzas políticas que se dicen llamarse de centro, ¿no? Que al final ponen por delante sus intereses particulares, ponen por delante ya situaciones en realidad que responden a acuerdos previos, y no necesariamente su posición es objetiva y en base a la construcción de ese país para todos, ¿no? Y creo que ahí hay un gran desafío de adecentar la política, de actuar en base a principios y de buscar el bien común. Creo que la ciudadanía tiene que preguntarse en cada decisión qué cosa está detrás, ¿no? Y detrás del Partido Morado, detrás de nosotros los 3 congresistas, siempre va a estar la búsqueda de la gobernabilidad, la búsqueda del bien común, fortalecer nuestro sistema democrático y lo que han señalado mis colegas, ¿no? Una economía social de mercado que nos permita crecer con inclusión. Creo que esa es la búsqueda y tenemos que afirmarnos en ello. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el presidente Castillo? Porque estamos hablando ahorita desde el espacio del Congreso, desde el voto de investidura. ¿Dónde está? Porque hemos tenido una semana en la cual, digamos, había idas y vueltas de que iba a salir el primer ministro Guido Bellido. Hoy Aníbal Torres confirma todo lo de la reunión en la cual se le dijo a Guido Bellido que se vaya. Al final no se fue. ¿Dónde está el piloto para ustedes? ¿Dónde lo ven? O sea, ¿qué debería hacer el presidente Castillo en este momento en el cual Ed va a entrar primero? Yo creo que el presidente tiene que afirmar su Ed, van 3-0, ¿eh? El presidente tiene que afirmar su identidad y su fortaleza y demostrarnos a todos que dos cosas. O sea, él está ahorita entre dos interpretaciones de la realidad. O él está sometido por Cerrón o él piensa como Cerrón. Que creo que para algunos lo tenemos claro. Entonces, tal vez él está ¿Pero qué jugando tienes claro un rol. tú? Yo me pongo a analizar esta obra de teatro. Él tiene esta posición dulce de hablar general al pueblo, ¿no? Pero sus acciones, al dejar ahí al presidente de su gabinete, a Bellido, en realidad lo que nos demuestra es que él piensa igual que Cerrón. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona ahora el proceso penal contra Cerrón, y del allanamiento de su casa y de los locales partidarios de Perú Libre ya son cosas mayores. Entonces, el presidente va a tener que tomar distancia, o si no, no nos va a quedar otra cosa que pensar que él no es un rehén de nadie. Él piensa así. Por lo tanto, hay que ser más vigilantes que nunca. Pau, quiero dejar en claro que todos aquí queremos que al gobierno le vaya bien, queremos que el presidente haga un buen trabajo, que el gabinete, por más cuestionado que esté, haga las cosas bien. ¿Okay? Esa es una primera declaración de principios, me parece muy importante. En cuanto al presidente, yo creo que ha demostrado que es la cabeza de un gobierno, no sé si bicéfalo o tricéfalo, pero precario, improvisado, que no llegó preparado para la tarea. Y si tuviera que resumirlo, diría que tiene que pasar de sindicalista a estatista. A un estadista, perdón, no estatista, me equivoqué. Sindicalista a estadista, quito la T. Porque el país requiere asumir el reto como tal. O sea, ya no estamos simplemente detrás de un mensaje que busca reivindicar a una parte de la población, lo cual está bien, pero hay que gobernar para todos. Entonces, el ser un estadista implica para mí eso, implica ya salir
de esa posición inicial todavía de campaña electoral para ya empezar a gobernar para todos y pensando en las necesidades del país que requieren mucho más capacidades que las que tiene a su alrededor. Sí, creo ¿Dónde que está el Paola, piloto? tiene que aparecer pronto, porque mira, tiene el voto de confianza. Y creo que esta oportunidad que le han dado las fuerzas políticas, dándole la confianza, tiene que ser retribuida con acciones muy concretas. Y esa acción concreta es poner en marcha el país. El país está en medio de una crisis. Y creo que esa es la expectativa. Incluso aquellos que hemos votado en contra de la confianza, o sea, que nos demuestre que efectivamente es posible. Y nosotros lo que vamos a hacer también es demostrar que es posible trabajar juntos con el legislativo. Nosotros todo este tiempo hemos venido votando en contra de comisiones investigadoras para el proceso electoral, hemos votado en contra de una comisión investigadora en los primeros días de la gestión del presidente, que han llevado al Congreso. Hoy ya también hemos votado en contra del gabinete para decirle, esfuércense, hagan bien las cosas, por favor, esto no es un cheque en blanco. Entonces yo creo que el presidente tiene que agarrar la conducción del país y este momento político requiere mucho de su presencia, ¿no? Y esperamos que en los siguientes días se pueda hacer más visible la figura presidencial. Hay un teléfono sonando, por favor, ¿lo pueden apagar? ¿Ya está? Ya. Ok, entonces eso, ¿no? Y ahorita el presidente y su entorno está, digamos, enfrentando las denuncias del fiscal Richard Rojas sobre el tema de ya no se llaman dinámicos del centro, sino de financiamiento irregular en la campaña, que ha hecho que ayer allanen las casas de Vladimir Cerrón, tanto en Huancayo como en Lima, y que cada vez se acote ese círculo donde Guido Bellido está implicado en la recolección de 850.000 soles para darle fianza a Vladimir Cerrón. Eso es, digamos, es muy similar, una figura muy similar a la que tenía su contrincante en la segunda vuelta, Keiko Fujimori. Digamos, esa acción va a hacer que ustedes hagan algo sobre este tema en el Congreso. ¿Van a hacer alguna medida, alguna moción, alguna pregunta, no sé, más allá Paola, de leer lo que está saliendo Paola, en la prensa? Los poderes están divididos por una razón, para equilibrar las fuerzas y por la especialidad. La policía especializada, los fiscales y los jueces son los que tienen que ocuparse de los delitos. Entonces yo creo que lo que debemos ahora es apoyar a la fiscalía en todo lo que necesite y dejarlos trabajar, porque en el Congreso tenemos muchas tareas pendientes. Por ejemplo, tenemos que hacer las reformas constitucionales para equilibrar esta situación que nos tiene como dos vaqueros apuntándose a la cabeza. Es la cuestión de confianza versus la vacancia. Y en medio la gente muriéndose de COVID. Entonces, necesitamos regular. No nos olvidemos también que esta Constitución es del año 93 en el contexto de una dictadura. Entonces, aquí le han dado la llave al presidente para cerrar y la llave al Congreso para vacar. Esto tiene que equilibrarse, porque como bien dicen los constitucionalistas, este es un sistema medio mixto. Es presidencialista, pero con rasgos parlamentarios. Entonces necesitamos corregir esos errores para que ninguno de los dos poderes tenga amenazado al otro, porque en un contexto de emergencia lo que necesitamos es facilidades y claridad para gobernar, cada uno en lo que le corresponde, con claridad. Entonces, los delincuentes... Y ese es un proyecto de ley que ha presentado ya Ed Málaga, ¿no? Entonces ya está. Interrumpe, Flor. Sí. ¿Un proyecto sobre qué? Ahí dale. Pido la palabra por alusión. Dale. No, yo retira. Ni siquiera quería, retira tú primero, dice. Quería hablar primero de lo que has mencionado, las investigaciones. Coincido con Susel, hay que respetar la independencia de los poderes, ellos tienen que hacer su trabajo. Y también es importante tomar en cuenta que no podemos vivir distraídos por lo que dijo o hizo X o Y, por la investigación que le hacen a X o Y. Tenemos que estar atentos, por supuesto.
porque esto puede ser relevante para el manejo del país. Pero no podemos dejar de lado los grandes retos del país por estar prestando atención a la politización de las circunstancias, digamos, de los hechos que podrían ser criminales o no, eso lo vamos a saber pronto. Y sí, respecto al proyecto, hemos presentado un proyecto como la bancada, Somos Perú, Partido Morado. Justamente me parece un proyecto de 4, creo que ya hay 3 más por lo menos, se van a acumular finalmente en las próximas sesiones del Congreso y todos están encaminados a eso. Me parece, por lo que he visto de los otros proyectos, que el nuestro es el más completo, porque aborda ambas cuestiones, tanto el tema de regular la vacancia como el regular el cierre del Congreso. Y claro, eso depende de qué lado estás. A un lado le conviene más regular el tema de la vacancia y a otro lado le conviene más regular el tema del Congreso. Nosotros estamos tratando de cubrir ambas posibilidades y como te das cuenta, hasta ahí demostramos que somos centro, no nos estamos casando con nadie, estamos yendo por los dos controles porque nos parece que, como dice Susel, es un ¿cómo le llaman? Un duelo mexicano, ¿no? Todos apuntando a la cabeza al mismo tiempo, entonces tenemos que rebajar un poco las tensiones. Por ejemplo, en el caso de la vacancia estamos hablando de que no sea simplemente incapacidad moral, sino incapacidad mental o física debidamente demostrada por una junta médica que demostraba competencia, sin conflictos de interés. O sea, no voy a llamar a un médico que es mi amigo, un médico de cabecera, ¿no?, del presidente para culparlo, y con los debidos exámenes correspondientes, las pericias correspondientes. Entonces, también sometido a un voto, etc. Entonces, hay varios candados para que la vacancia no sea una cuestión de opinión o una cuestión de que alguien me cae mal o bien. Y similar con lo del Congreso, también reducir las tensiones por ese lado. Quisiera hacer una pregunta diferente a cada uno. La exposición de Flor Pablo durante el voto de investidura al gabinete Bellido se centró mucho en los niños, en que no había un plan nacional para atención a los niños y adolescentes, pero que no era solo el tema del bono, sino un acompañamiento más emocional, más acompañamiento de verdad. ¿Eso cómo lo liga usted con el regreso a clases? Quisiera, si tiene algún plan, ¿qué se puede hacer en ese camino en el cual tenemos a nuestros niños hace 1 año y medio sin ir al colegio? ¿En qué ha pensado usted? Sí, mira, esa fue una de las razones, la verdad, que yo he quedado entre sorprendida y preocupada porque pensé que iba a haber una acción del gobierno mucho más intersectorial en sus planteamientos, ¿no? Por un lado, hay que hacer el retorno a clases y no ha habido una sola mención a cómo se van a mejorar las condiciones de salubridad, que ya se vienen haciendo con el gobierno de transición ha invertido mucho en ello, pero no es suficiente. Entonces ahí se necesitaba, por ejemplo, un mensaje claro sobre cómo vamos a mejorar condiciones de colegios, sabiendo las condiciones de partida, porque no es que aquí el asunto sea sencillo. Lo otro, el tema de la conectividad. La zona urbana de todo el país y la zona urbana pobre y en extrema pobreza, los niños, las familias no tienen forma de conectarse. ¿Por qué? Porque no tienen un dispositivo, una tablet, un celular, un plan de datos. Cero mención a ello, cero mención a cuánto se va a invertir para superar esa brecha digital. Y lo otro que es también importantísimo, no solo la conectividad y las condiciones de los colegios, sino el tema socioemocional. No se ha mencionado ningún programa de apoyo, de soporte socioemocional, no solo a los niños y niñas, sino a todo el sistema educativo, a las familias, a los maestros, de un programa de apoyo socioemocional, de apoyo a la salud mental. Entonces ahí hay vacíos bien importantes y otros que son señalamientos que me preocupan a mí, por ejemplo, en el tema de la ley de carrera de docentes, cero mención a la meritocracia y por el contrario, mención de que van a hacer un sistema alternativo de ingreso a la carrera, ¿no? Entonces, a eso preocupa porque además hay proyectos de ley del propio Perú Libre señalando el ingreso, pidiendo el ingreso de los profesores interinos, cuando, por ejemplo, hace años se ha dicho ahí, y la posición del ministerio es, está bien, démosle otra oportunidad, pero con concurso, con evaluación. Y eso es algo que nuevamente se está queriendo entrar por la puerta falsa, olvidándose de la meritocracia, cero mención a la SUNEDU, cero mención al fortalecimiento de las condiciones básicas de calidad y del rol del Estado, que ya lo ha venido desempeñando la SUNEDU y su rol rector del Ministerio de Educación. Entonces, en educación, la verdad, yo me quedo muy preocupada y vamos a hacer seguimiento, porque la preocupación es una sensación ciudadana, pero los parlamentarios que tenemos que hacer fiscalización y control político, y ahí nos van a ver, y ahí me van a ver en las siguientes semanas, justamente viendo cómo se concretan estos pedidos que no solamente han sido nuestros, sino también de otros parlamentarios, pero que se tiene que atender. O sea, es como en este momento no decir qué vamos a hacer con el oxígeno en salud.
De la misma manera tenemos que decir en educación qué vamos a hacer con la salud mental y qué vamos a hacer con la conectividad y el retorno, ¿no? Y el retorno semipresencial que ya se ha anunciado, que esperemos también venga en los siguientes días. Bueno, Susel, gracias, Flor. En la segunda vuelta tuvimos dos candidatos que no apoyaban ningún plan LGTBIQ ni a las mujeres como minorías, no minorías, como un grupo a trabajar. Durante su alocución en el Congreso, usted habló sobre este gran vacío. Si bien no es una política reconocer, ni siquiera el propio Guido Bellido pudo decir orientación sexual, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cómo, no digo revertir, pero por lo menos hacer algo para ampliar el juego y hacer que el grupo LGTBI, que es mucho más que una minoría, pueda tener un papel preponderante en estos 5 años que van a ser súper duros? Bueno, trabajar en conjunto con la comunidad organizada, con el movimiento social organizado. Mira, darnos los derechos que requerimos y nos corresponden a la ciudadanía LGTBI es equivalente a la abolición de la esclavitud o al voto de la mujer, ¿ya? O sea, somos ciudadanos, nos exigen el pago de los impuestos, trabajar por el país, etcétera, hacemos todo, pero nada de reconocer nuestros derechos no nos lo reconocen. Entonces, yo creo que así los dos que han ido a la segunda vuelta no lo reconozcan, yo creo que debemos trabajar en visibilizar. O sea, que el presidente no haya podido verbalizar la palabra, hay algo en su interior que cambiar, y como muy bien dijo mi colega Flor, esto no se soluciona en un mes. O sea, necesita toda una interiorización de la igualdad. O sea, él habla, él dice, ¿no? ¿Ya ven ustedes lo que se siente cuando te hablan un idioma y no entiendes? Bueno, así nos sentimos las personas LGTBI en el Perú. O sea, es como que si nosotros habláramos y nadie no nos escucha, no nos entienden. Entonces, yo creo que mi labor ahora es de hormiga y acercarme, como me estoy acercando, a cada uno de los congresistas y de las congresistas, explicarles personalmente y que no vean que somos extraterrestres ni nada, sino que tiene que haber una política de Estado que reconozca nuestros derechos. Y yo creo que, como decía Harvey Milk, cada persona que sale del closet y le dice a su vecino, al carnicero, al panadero, oye, yo soy así, es trabajar para integrarnos. Entonces, ahora las cosas tienen que trabajarse desde el movimiento social y desde dentro del Congreso. Y felizmente ahí yo le agradezco a mi compañera Flor y a mi compañero Ed, que están con nosotros en esta lucha ciudadana a tope con el movimiento social LGTBI. Gracias, Susel. Bueno, la pregunta sobre salud, ciencia, digamos, ¿cómo vio el tema de la ciencia y tecnología? El ministerio anunciado por el presidente Castillo durante la campaña presidencial, y luego el tema vacunaciones y cómo ese plan que sigue y que todavía no se termina, desgraciadamente, porque hay regiones que están todavía en 65 años, se demoran mucho las vacunas fuera de Lima, si bien Tacna es el mejor buen ejemplo, los demás está todo lento. ¿Cómo vio en la presentación del gabinete Bellido estos temas de seguimiento de genómico y moleculares, etcétera? Gracias, Paola. La ciencia fue la gran ausente de este mensaje. Y siento que, ya que ahora nos concentramos mucho en las vacunas y la llegada de las vacunas, la atención ya se desvió. Me siento un poquito también, yo creo que los científicos nos sentimos un poquito también como con la comunidad LGTBIQ, ¿no? Porque no nos escuchan. O sea, hay un lenguaje ahí que no se entiende. Nos hemos pasado ya 200.000 muertos casi hablando de que la pandemia no se soluciona solamente con camas UCI, con vacunas, con oxígeno, con mascarillas. ¿Y qué hace el ministro? No vuelve a hablar de camas UCI, ventiladores, oxígeno, mascarillas. Está bien, hay que hacerlo, ¿ok? Pero eso es lo que haces cuando ya tienes a los pacientes encima. Tú tienes que prevenir. Y las dos áreas de prevención, lo más importante, en mi opinión, desde el punto de vista no necesariamente estrictamente médico, es el desarrollo de pruebas moleculares masivas hechas en Perú, que esto ha sido, no sé cómo decirlo, pero de alguna manera ha habido candados en el MINSA por los motivos que ustedes quieran decir.
y desde el INS, que no se ha podido masificar esto. Siempre se ha trabajado amarrado a una normativa que está centrada en el INS. Lo mismo con la vigilancia genómica. La vigilancia genómica casi no sale de manos del INS, quizás porque sienten la responsabilidad de que todo tiene que ser bien hecho desde ahí, desde el Estado, pero si no abrimos la cancha para que tanto pruebas moleculares como vigilancia genómica se vuelva un asunto masivo, no un asunto de investigación en un par de laboratorios, sino masivo, no vamos a poder anticiparnos al virus. Entonces, eso es un mensaje que yo quiero rescatar, que se está perdiendo, que tenemos que recuperar esa capacidad biotecnológica propia. Y el segundo punto es que dentro de la misma vacunación, que sí están muy bien en el radar del MINSA, hay que ponerse un poco más flexible, hay que hacer algunos ajustes. Están, yo creo, haciendo las cosas en general bastante bien, pero vemos todavía dificultades en regiones. En regiones la vacunación no avanza como debería avanzar o como avanza en Lima. E incluso en Lima vemos gran diferencia entre si el centro de vacunaciones está en un distrito acomodado, mesocrático o un distrito de la periferia. Hay mucha diferencia entre la calidad que se le da en atención a las personas, el tiempo de espera, las mismas vacunas. Entonces, hay mucho que corregir todavía, así como también el tema de ampliar el rango etario. Yo conversé en los pasillos del Congreso con el ministro y le expresé esta preocupación, que necesitábamos ser un poco más flexibles, y él me decía, bueno, que en principio yo creo que lo vas a tener más adelante, quizás nos puede ayudar a entender esto, que según la data que él tiene, las nuevas variantes del virus no atacan necesariamente a gente más joven. Yo entendía todo lo contrario. O sea, él lo que está preocupado es que se le muera a la gente adulta y no quiere dejar, digamos, los stocks de vacunas para la gente adulta mayor que no se está vacunando en aras de vacunar a los más jóvenes mientras se pueda, justamente para no tener después más muertos entre la población adulto mayor. Yo creo que eso es bien debatible, porque si vemos vacunatorios vacíos, si vemos dosis abiertas, si vemos diferentes requerimientos y stocks de vacunas en diferentes distritos, creo que lo que mejor podríamos hacer es justamente flexibilizar el criterio con una buena base de datos integrada digitalmente para saber dónde se requiere más, dónde hay más afluencia, dónde hay menos, dónde sí puedo ampliar el rango etario, dónde de repente no, porque tengo más adultos mayores o más gente joven que no se está vacunando, y que a mi entender, Paola, las nuevas variantes van especializándose justamente en un rango etario menor. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo sé que es discrecional las decisiones que vaya a tomar el MINSA, pero yo le pediría tomar en cuenta diferentes puntos de vista. Bueno, para cerrar, a los tres les quería preguntar, hemos visto durante la segunda vuelta los 43 días que se tomó el jurado para reconocer al presidente Castillo, que el diálogo, el diálogo entre los diferentes no hay, ¿no? Lo vemos en los chats de WhatsApp, lo vemos en los grupos familiares, amigos que hemos perdido, los 5 que estamos acá presentes, ¿no? Hemos visto una cosa realmente caníbal, ¿no? Una carnicería terrible. Entonces, quisiera que ustedes me digan en 2 minutos como máximo cada uno, ¿qué puentes han sentido que han abierto de diálogo en el Congreso? ¿Cuál ha sido así su reunión con el congresista que ustedes dirían jamás hubiera hablado con él, pero siento que es mi granito de arena a este espacio que necesitamos y que mucho bicentenario, pero nos estamos sacando la cabeza por quítame esta paja? Quisiera empezar con Flor para que nos cuente su experiencia de diálogo, de puente, de hablar con el otro. ¿Cómo ha sido? Porque es un Congreso en el cual los extremos son bien extremos, ¿no? Así es, y nos toca eso, ¿no? Un Congreso muy polarizado también y con la verdad, con una situación de segunda vuelta que hace que haya también hay heridas, ¿no? Que ha dejado el proceso electoral. Y bueno, y nosotros, y en mi caso en particular, en realidad me reúno y seguiré reuniéndome tanto con el partido para ponerlo a un extremo con Perú Libre, como con los partidos de derecha, con Renovación, con Fuerza Popular, para encontrar los puntos en común. ¿Y qué nos permite encontrar esos puntos en común? El trabajo en las comisiones, ¿no? Es bien fácil hablar de gobernabilidad, hablar que la democracia, el encuentro entre lo diverso, pero es muy fácil juntarnos entre los que nos parecemos solamente. Y eso es algo que nosotros hemos planteado desde el inicio, que ese es nuestro aporte a este momento de tanta polarización, tender puentes. Y es lo que venimos haciendo desde nuestro trabajo en las comisiones, del hecho de lo cotidiano, ¿no? De llegar
y saludarnos entre los colegas, que a veces pareciera algo ya obvio, pero no ocurre, ¿no? Entonces, desde la convivencia diaria en el Congreso, como el trabajo más a nivel de propuestas, y por supuesto habrá momentos en los que no estaremos de acuerdo y seremos muy firmes, pero siempre con mucho respeto, y eso es algo que creo que también tenemos que levantar, ¿no? Porque el Congreso se ha vuelto también el lugar de expresión de nuestras carencias como sociedad, ¿no? Entonces creo que el estar en desacuerdo con los planteamientos ideológicos, programáticos, no debe pasar el límite del respeto a las personas. Eso es lo básico que tenemos que sostener. Y en ese esfuerzo estamos. La verdad, yo de este tiempo, con todo lo que uno puede vivir, lo que creo que hemos ganado es la posibilidad de hablar con todos, ¿no? Y de no ir... ¿Tienes algún congresista que te hubieras dicho, con este jamás en mi vida hubiera hablado, y estás ahí, digamos, de Pinky? Bueno, en realidad, yo creo que tampoco hay acá de Pinky, ¿no? Pero hay con muchos, sabiendo que todos son colegas. Mira, hay varios, o sea, la lista puede ser larga. O sea, para comenzar, algunos dicen, ¿cómo van a hablar con el fujimorismo? Hablamos con el fujimorismo, conversamos con sus voceros. Yo, por ejemplo, estoy parte de la Junta de Portavoces, dialogo con todos los voceros, desde los partidos de izquierda hasta los partidos que están más al extremo de la derecha, es lo único que te puedo decir, ¿no? O sea, no hay un nombre en específico. Y bueno, y también la verdad, Paola, yo no soy una persona que de antemano diga con esa persona yo no hablo nunca, ¿no? Yo creo que efectivamente con quienes no debo hablar están presos, ¿no? Entonces, pero en tanto no se... Sí, con quienes no debo hablar no están pues en el Congreso. Hay algunos que efectivamente tienen sus procesos y demás, y habrá que esperar que la justicia haga su trabajo, pero si están en el Congreso y son colegas, mira, hay que establecer esa comunicación. Y luego, y haciendo ese trabajo también es que uno tiene más autoridad moral, más autoridad ética para decir las cosas como son, ¿no? Es fácil quedarte en tu trinchera, desde ahí criticar, desde ahí hablar, desde ahí opinar, y otra cosa es construir el diálogo en la práctica, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Susel? Sí, a mí me llamó inmensamente la atención cuando una vez recibo un WhatsApp del almirante Montoya para tomar café. Y entonces entré en tal crisis que llamé a Flor y a Eti y le dije, vamos los tres, porque quería... Cuídeme. Entonces fuimos los tres a conversar con él. Y yo me alegro porque bien fácil es hacer misa entre todos los que creemos igual, ¿no? Pero yo creo que nuestra gran conquista desde la política del centro va a ser poder explicarle a la otra persona cuáles son nuestras diferencias y que nos escuchen, ¿no? Como representantes de un montón de otras personas que no tienen la oportunidad de hacerle oír a una persona que está en las antípodas de tu pensamiento, pero creo que las personas que hacemos políticas tenemos la gran tarea y el reto de persuadir, porque yo creo que la política, como el arte de lo posible, debe ser aquella herramienta que mediante el diálogo, mediante la democracia, lo hago empático al otro y le digo, ponte en mi lugar, y eso solamente se hace desde la humanidad física, donde tú puedes hablar con el otro despojándote de todos tus prejuicios. A mí me es tan difícil. Por ejemplo, se me acerca la pastora que dijo que las mujeres somos ayudas idóneas, hasta que cuando yo dije, se me va a acercar. Y estábamos tomando café y se acerca y me dice, estoy segura que tenemos más cosas en común que las que piensas. Y yo dije, Dios mío, pero sí, esa es nuestra misión, persuadir a los que están al otro lado de la orilla, y tal vez ahí podamos hacer una verdadera labor de democratización, y en la que le dices al otro cómo es que se siente estar en este sitio, ¿no? Y convencerlos, pues, ¿no? Convencerlos, ya, si no totalmente, pero, por ejemplo, que ellos digan que las terapias reparativas, o como le llaman ellos, transformadoras a los homosexuales, eso no puede ser, porque es violatorio de los derechos humanos. Yo tengo la tarea en el Congreso de convencer. Perfecto. ¿Ed? Sí, yo pienso que uno de los aspectos más interesantes del Parlamento es no solamente el Parlamento en el sentido que en el hemiciclo estás intercambiando ideas,
sino que fuera de escena, ¿no? En los pasillos, en la sala de descanso, cuando tomas un café te encuentras con la gente, la saludas, y eso llama a la inteligencia emocional, a conectarse, a conversar. Faltó en el Parlamento anterior durante la pandemia porque todo era virtual, ¿no? Estábamos en un estado muy crítico. Entonces ahora se ha vuelto a reabrir, creo, un poco ese espacio, y eso nos permite tener esos acercamientos que menciona Suseli y Flor. Mira, decirte que conversamos normalmente cuando somos Perú, porque somos bancada, con Juntos por el Perú, porque casi lo fuimos, con Perú Libre, porque tuvimos la negociación de la mesa, porque tuvimos un acercamiento también para tratar de ayudar el tema de las elecciones, o de, digamos, de aclarar estas cosas de fraude versus qué sé yo. Eso no es ninguna sorpresa, ¿no? Pero como dice Susel, con el almirante Montoya hay una comunicación espléndida, me parece, o también con el almirante Cueto. En Fuerza Popular hablamos con muchos de ellos, hablamos con Rosángel, hablamos con Ernesto Bustamante, o sea, podemos tener diferencias quizás insalvables en algunos temas, pero lo importante es que se van dando puntos de encuentro, la acción popular. Yo marché contra Merino, pero bueno, ahora son mis compañeros de Congreso y tengo que entenderme con ellos. Y con Mari Carmen Alba, pues si ven a ella le causa escozor a veces el color morado, yo no tengo reparos en decirle que yo marché contra Merino, pero son diferencias que uno tiene que saldar por el bien del país. Y al fin y al cabo, los que estamos ahí tenemos que concentrarnos en los proyectos que van llegando de cada una de las comisiones o a través de las comisiones que tienen que ser firmados los unos por los otros y votados finalmente. Así que lo importante ahí es entender que necesitamos un espacio de resolución de diferencias, sin perder justamente lo que nos hace únicos, lo que nos da nuestra identidad. Así que yo de verdad no siento que eso sea un impedimento. Prácticamente tenemos comunicación, yo diría que con todas las bancadas no hemos tenido problemas. Desde el centro donde estamos sentados a veces se ve como dos bandos, ¿no? Como dos continentes que se están lanzando misiles, pero yo creo que de nuestra posición esa también es una ventaja. Acabo de recibir una pregunta, solo quisiera que uno de ustedes tres la responda. ¿Por qué no se reunieron con el presidente Castillo si él pidió una reunión, perdón, el ministro Bellido, si él pidió una reunión con ustedes antes del voto de investidura? ¿Alguno de ustedes quiere contestar esa pregunta? Si se han reunido con todos que no piensan lo mismo. Mira, nosotros sí pensábamos reunirnos. Lamentablemente llegó una invitación con muy poco tiempo y ya no se pudo reprogramar, ¿no? Y la verdad, nosotros pensábamos reunirnos para decirle todo lo que públicamente le habíamos dicho, ¿no? Que por favor recapacite, que viera de reconformar el gabinete. Y bueno, y eso es algo que además nosotros si nos hemos reunido... Se iban a reunir con él para decirle que se vaya, más o menos. Así es, porque eso es lo honesto y lo correcto. O sea, en la cara. Sí, ¿no? Esa era la intención de decirle las cosas tal cual la pensábamos, así como lo hicimos cuando nos reunimos con el presidente Pedro Castillo. Las circunstancias no se han dado, seguramente en adelante se darán, ahora ya hay el voto de investidura, tenemos que pasar a una siguiente, se ha dado la confianza a una siguiente página. Y el hecho, como digo, que nosotros no se la hayamos dado, no quiere decir que vamos a ser unos obstruccionistas. Nosotros siempre vamos a ser una oposición constructiva y si se da la reunión en las siguientes semanas, estaremos yendo a las reuniones con los ministros, haciéndoles nuestros planteamientos, haciendo el control político que toca, ¿no? Porque eso es lo que corresponde. O sea, cada momento tiene su decisión y cada momento tiene una posición. Ahora ya hay un voto de confianza. Tienen que hacer el esfuerzo por unir al país. La verdad que los discursos que dividen no ayudan. Él muy bien decía, pasar de ese discurso más de sindicato, más gremial, a un discurso de jefe de Estado, ¿no? De un gobierno que mira para todos y donde definitivamente nuestra gran brecha es el tema de las inequidades, las desigualdades. Tenemos que darle con todo ahí como país, pero también tenemos que reconocer que tenemos que hacer que funcione el Estado. Y para que funcione el Estado, tienen que convocar pues a los mejores cuadros. ¿Qué significa convocar a los mejores cuadros? No es a mis amigos, no es a los que están en Lima, como a veces lo interpretan, sino a toda la gente valiosa de Perú Libre, de otros partidos que quiera construir país, ¿no? Yo creo que ahí tienen el gran desafío de no politizar las instituciones públicas. Y acá tengo un pequeñín que le encanta salir, que es Joaquín, mi hijo de 7 años. Hola Joaquín, saluda. Que ha logrado pasar la seguridad. Nada, agradecerte, Paola. Ha logrado pasar la seguridad al Congreso. Está por ahí. Y nada, Pau, yo quiero añadir algo a ese tema. Las instituciones públicas.
Gracias, sí. Perdona, yo quisiera añadir algo a esa pregunta porque siento que me la hacen a mí. Yo estuve en tu programa y yo me manifesté al respecto. Cuando llega una propuesta de ese tipo, además que llegó de una manera muy informal, cada uno de nosotros tres reaccionó de una manera distinta. Finalmente, si nos hubiésemos puesto de acuerdo, si se hubiese dado el tiempo, probablemente hubiésemos ido. Mi postura personal es que si yo voy a ir a un diálogo, tiene que ser a un diálogo donde yo sé que hay posibilidades. Este diálogo era posibilidades de escucha, dices tú. Posibilidad de escucha y de lograr cambios, porque lo que habíamos pedido es que renuncie, se lo dijimos, se lo seguimos diciendo, se lo dije en el hemiciclo, ¿ok? Y se lo seguiremos diciendo, y que cambie a los ministros que tenía que cambiar porque no es el gabinete idóneo. Que haya recibido la confianza no significa que ahora de un día para otro es idóneo. Entonces, ¿qué sentido tenían estas reuniones a última hora con todas las bancadas si no era solamente un gesto de decir sí, los voy a escuchar? Para que luego de recibir la confianza diga, ¿saben qué? Mira, si no les gusta, hago cuestión de confianza. Entonces, dime de qué sirven todas esas fotos que se tomó con todas esas bancadas que lo fueron a visitar, que lo escucharon y que él escuchó, para que después digan, el diálogo no sirvió de nada. Entonces, el diálogo, sí, por supuesto, pero cuando el diálogo tiene sentido, cuando el diálogo tiene proyección, cuando sabemos que el diálogo conduce a algo y cuando esa persona te dice claramente que está dispuesta o dispuesto a hacer concesiones. En este caso, no piensan hacer ninguna concesión y yo me reafirmo que fue una decisión muy buena el no haber entrado en un diálogo que se pudiera haber prestado para que ahora nos digan oficialistas. Imagínate, hasta hace unos días éramos oficialistas, ahora somos DBA, conservadores. No, es justamente una vez más una muestra de que hay pensamiento independiente, pensamiento crítico y que cada decisión, sea conversar o no con X o con Z, tiene un razonamiento previo. Sobre todo si se trata de una reunión tan importante a puertas del voto de investidura. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias a los tres por estar acá. Es un honor tenerlos a los tres juntos. No se han matado, cada uno ha tenido su espacio. Somos los tres mosqueteros del pueblo, siempre vamos a estar juntos. Me voy a exprimir naranjas ahora. Muy bien. Y a comer camote. A comer camote, morado por, ¿cómo es? Morado por fuera y naranja por dentro. Sí. Bueno, lindo domingo, qué lindo verlo. Saludos a Joaquín. Saludos aquí está. Ey, eso, Joaquín. Ya te están viendo, Juaco, así que puedes saludar nomás. Buen domingo para todos los que nos ven. Sí, gracias. Gracias. Lindo domingo. Vamos a salir adelante. Mucha confianza. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho.